A los 83 años de edad murió Antonio Skármeta, Premio Nacional de Literatura 2014 y parte fundamental del grupo de narradores chilenos que lograron con su obra alcanzar el reconocimiento internacional. Querido y reconocido también por ser presentador del emblemático programa cultural de televisión El Show de los Libros. El presidente de la República, el Senado y distintas figuras públicas lamentaron su partida y destacaron su legado. Atención, que este programa trata acerca del elemento más contaminante que hay en la literatura: el amor. Reconocido a nivel mundial, embajador de Chile en Alemania, ganador del Premio Nacional de Literatura, Antonio Skármeta, uno de los referentes de la literatura latinoamericana contemporánea, murió a los 83 años. Siempre los poetas han tendido a tratar a la mujer amada con toda suerte de epítetos. Siempre desde el cariño, desde la complicidad, desde la sonrisa, desde el conocer muy bien la cultura popular y al mismo tiempo conocer muy bien la cultura culta. Así que deja un puente que es difícil de encontrar. El Senado chileno guardó un minuto de silencio tras conocerse la noticia. El presidente de la República, Gabriel Boric, lo lamentó en su cuenta X y le dedicó sentidas palabras. Gracias, maestro, por la vida vivida, por los cuentos, las novelas y el teatro, por el compromiso político, por el show de los libros que amplió las fronteras de la literatura, manifestó en la red social. Premio Nacional de Literatura del año 2014, que no solamente cosechó reconocimientos en nuestro país, sino que también a nivel internacional por su labor como artista, como creador. Desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención de que muchos colegas escritores citan con fruición versos de canciones populares que oyen en la radio para comentar cualquier cosa. Estudió filosofía y en paralelo asistía a las clases de la Escuela Nocturna de Teatro de la Universidad de Chile. En 1967 publicó su primer libro bautizado como El Entusiasmo, para luego participar en Libro Abierto, programa literario transmitido por el canal de la Universidad de Chile. Impartió clases de literatura en esta misma casa de estudios hasta 1973. El autor, luego de 16 años de exilio, regresó a Chile en 1989. 2 años más tarde, consolidó su relación con la TV y su compromiso con la cultura popular. El programa El Show de los Libros cautivó por la cercanía con que el escritor chileno presentaba distintos temas literarios, siempre de manera lúdica. Era alguien con una verdadera ansia apostólica, digamos. Quería predicar la palabra de la literatura. Es uno de los personajes claves de la literatura chilena. El escritor, autor de la famosa novela El cartero de Neruda, llevada al cine, falleció este martes a los 83 años. En el 2016 fue operado exitosamente de un cáncer estomacal. Sin embargo, padecía Alzheimer. Fue un largo proceso que empezó hace 8 años con Alzheimer y terminó en una muerte natural, dijo Fabián Skármeta, el hijo del novelista. Hasta que llegó Nicanor Parra y sometió a degüello la poesía romántica y sentimental. Un legado que quedó en sus libros, en sus clases y charlas, pero sobre todo, según sus más cercanos, en las ganas incesantes de difundir la literatura a todos y todas. 26 y 27 de octubre. Vota. Chilevisión Noticias. Información en la que tú confías. La Cámara de Diputados rechazó hoy la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. El libelo buscaba destituirlo luego de que se conocieran sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva. Mañana el Senado va a tener que votar, por su parte, las acusaciones contra el ministro Sergio Muñoz y la removida Ángela Vivanco.
La comisión recomendó rechazar la acusación en su contra. ¿Qué le parece a usted? Es un buen indicio para usted, ¿o no? A pesar de su evasiva inicial para referirse a la acusación constitucional presentada en su contra, la sola presencia del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, en el Congreso Nacional, según los propios parlamentarios, remeció el tablero y cambió la decisión de voto de no pocos diputados, los que este martes debían resolver en sala sobre la admisibilidad de este libelo. Uno que nace de las conversaciones que tuvo el magistrado con el abogado Luis Hermosilla en prisión preventiva por delitos de corrupción, cuya existencia negó en sus primeras declaraciones a los medios. Lo que socava el Estado de Derecho es precisamente que un ministro mienta con publicidad y por tanto falte a la probidad. Él no ha ocultado una verdad. Él cometió un error de apreciación. Pero llevar por un error de apreciación la situación de notable abandono de bebé es un exceso a todas luces. Pero no solo su abogado defensor salió al paso de las imputaciones, también el propio ministro Jean-Pierre Matus hizo uso de la palabra en plena sesión de sala. Jamás negué haber conversado con el señor Hermosilla. Me equivoqué respecto de si era por chat o por teléfono. Bien, me equivoqué. Descargos que abrieron el debate dando cuenta de las posturas adoptadas por los parlamentarios sobre una acusación constitucional que poco a poco fue perdiendo respaldos. Estos elementos no constituyen notable abandono de deberes en el caso del señor ministro Matus. No hay elementos sólidos que sustenten esta acusación. He llegado a la conclusión de que no está acreditado ese notable abandono de deberes. Exposiciones que derivaron en la votación final de la acusación constitucional, la que se resolvió a favor del ministro Jean-Pierre Matus por estrecho margen. Por la afirmativa, 66 votos, 54 en contra, 14 abstenciones. Rechazada la acusación constitucional contra el ministro Matus. La reacción inicial del ministro Matus fue más bien recatada. Primero aplaudió tímidamente para luego abrazar a su abogado defensor, soltar una sonrisa y con golpes a su silla botar la tensión provocada por este libelo en el que tuvo una suerte distinta a la de sus pares, la ahora ex ministra Ángela Vivanco y el ministro Sergio Muñoz, cuyas acusaciones se verían también en la jornada de este martes de forma paralela en la sala del Senado. ¿Se le está pasando la cuenta por sus fallos? Ministro, ¿qué espera para esta jornada? Silencio absoluto el de Sergio Muñoz al momento de hacer ingreso a la sala del Senado, donde comenzó el juicio respecto a la acusación constitucional en su contra, basada en 2 capítulos, ambos relacionados con su hija, magistrada del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, por haberle anticipado un fallo con efectos patrimoniales y por no ejercer denuncia cuando cumplió funciones desde el extranjero. Fueron 3 los diputados que cumplieron el rol de informantes del fondo de esta acusación constitucional que se presentó en conjunto con la de la exministra Ángela Vivanco, pero que el Senado resolvió analizar por separado. ¿Podría un ciudadano sin las redes de apoyo que significa el vínculo con un alto magistrado para desistirse de las promesas de compraventa de inmuebles en un proyecto inmobiliario cuya continuidad se vería afectada por un fallo judicial que no ha sido dado a conocer públicamente? Sin duda que no. Niego total y absolutamente, de la forma más categórica, como lo he hecho en la Cámara de Diputados, haber dado noticia a mi hija del acuerdo alcanzado por la tercera sala de la Corte Suprema. Así respondió el ministro Sergio Muñoz a algunas de las imputaciones en su contra, a lo que se sumó la respuesta de su abogado defensor, profundizando sobre el segundo capítulo acusatorio. ¿Qué disposición legal obliga a un juez a denunciar a otro juez aunque sepa que está cometiendo una falta? Ninguna. Ninguna. No hay ninguna disposición legal que lo establezca. Mismo procedimiento, pero respecto a la removida ministra Ángela Vivanco, se desarrolló la tarde de este martes en la sala del Senado, solo con la presencia de su abogado defensor, quedando programadas para este miércoles las votaciones de cada uno de los capítulos que contiene esta acusación constitucional, la que a pesar de ser presentada en un mismo texto contra 2 miembros de la Corte Suprema, se resolvió votar por separado.